Señorías. Buenos días a todos y a todas y a quienes nos ven por casa. Antes de empezar la intervención, quería empezar saludando a la Oficina Precaria, a asociaciones universitarias y colectivos juveniles que hoy nos acompañan. Sin duda, hoy a la Cámara no es un invento de Podemos, sino que es el reflejo del trabajo de muchos y muchas jóvenes denunciando una de las situaciones de precariedad laboral que sufren miles de jóvenes en nuestro país. Quería empezar leyendo algunas ofertas de trabajo que se pueden encontrar en cualquier portal de empleo. Nos encontramos una oferta de trabajo de recursos humanos. Buscan un becario para seleccionar personal sin remuneración, 8 horas al día. En otra, buscan a una persona que trabaje como community manager sin remuneración durante 6 horas al día. En otra, buscan a una persona para que se encargue de algunos asuntos de turismo sin remuneración. Dicen que los turnos serán de 24 horas y que ya se irá ajustando los horarios en función de la disponibilidad. Podría gastar toda mi intervención, los 10 minutos, hablando sobre ofertas de empleo que no son tal, sino que son becarios. Pero obviamente tengo que explicar qué es lo que venimos a proponer a la Cámara. Como saben, en nuestro país, después del desmantelamiento del sector productivo y han apostado algunos partidos políticos por un modelo productivo que está agotado, los jóvenes y las jóvenes de nuestro país tienen pocas opciones para incorporarse al mercado laboral. Pueden encadenar contratos temporales sine die, pueden irse del país o pueden hacerse becarios o becarias. El término becario y becaria a veces la gente se lía porque podríamos pensar que estamos hablando de las personas que reciben una prestación económica porque vienen de una familia humilde para poder acceder a los estudios. Eso se podrá debatir en otro momento. Estamos hablando de una forma contractual un poco extraña en la que a un joven o a una joven se le dice que va a ejercer unas horas de trabajo en un lugar, además de una formación. Y se le dice que eso no es un trabajo, no hay una relación contractual, no hay una relación laboral. Esto supone un problema. En nuestra iniciativa hacemos una exposición de motivos y presentamos 3 puntos que ahora voy a desgranar, pero les voy a dar algunos datos de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid hay 4,5 millones de becarios. El 98% no recibe más de 200 euros al mes y el otro 2% cobra más de 7.000 euros al mes. Estos datos no son ciertos, o sí son ciertos, no lo sabemos porque no existe ningún mecanismo de control ni ningún dato oficial que nos diga cuál es la realidad de los becarios y las becarias en nuestra comunidad. Lo que sí que sabemos es que en el ordenamiento jurídico de nuestro país hay 3 elementos que han dictaminado cuáles son las condiciones en las que se encuentran los becarios. Tenemos un Real Decreto el Real Decreto 1497 del año 81, el Real Decreto 592 del año 2014 y el Real Decreto 1543 de 2011. En estos decretos lo que se está diciendo fundamentalmente es que los becarios y las becarias no son trabajadores ni trabajadoras. Y eso hay que tenerlo claro, porque si no trabajadores y trabajadoras no tienen los derechos que se recoge dentro del Estatuto de los Trabajadores o de la normativa que regula las cuestiones laborales. Lo que sí que tenemos son datos de Europa. En Europa, que sí que se preocupan un poco más que en la Comunidad de Madrid y en nuestro país por la situación de los becarios y las becarias, nos dicen que el 61% de los becarios de nuestro país no tienen ningún tipo de remuneración, que el 37% no consiguen firmar un acuerdo con una empresa, que muchas de las becas que firman los jóvenes y las jóvenes de nuestra comunidad están regladas por empresas formativas privadas, las cuales no tienen que cumplir ningún tipo de legislación y no tienen ningún tipo de control. Pero hay más datos que son más escandalosos. El 45% de los becarios y becarias no consiguen tener un contrato en esa empresa y pueden estar encadenando durante varios años la condición de becario. El 72% de los becarios y las becarias tienen la misma carga de trabajo que sus compañeros que sí que tienen un contrato. Y ahí es donde reside el verdadero problema. Estamos viviendo un generalizado fraude de ley en el que los becarios y las becarias acaban siendo trabajadores. El mecanismo es sencillo, se lo explico. Una empresa despide a nuestros padres y a nuestras madres que tienen unos contratos en mejores condiciones de las que las tendríamos nosotros, que tienen derecho a huelga,
derecho a la baja de maternidad, al permiso de maternidad y paternidad, derecho a una baja médica, y deciden sustituir a esos trabajadores por becarios y becarias que no tienen ninguno de estos derechos, están indefensos y no pueden ni siquiera negociar o intentar tener una conversación con aquella empresa que les contrata o que no les contrata, porque esto, recordemos, que no es una relación laboral. ¿Qué proponemos nosotros? Nuestra propuesta, por desgracia, aunque se aprobara, que me da la sensación de que no se va a aprobar, ahora los grupos tendrán que explicar por qué no quieren defender los derechos de los becarios y las becarias, esta propuesta, desde luego, no soluciona el problema, lo sabemos, pero entendíamos que era un primer toque de atención para que esta Cámara y la sociedad madrileña supiera que nos enfrentamos a la becarización del mercado laboral. Esto ya no es una pequeña fase que pasan algunos jóvenes cuando se incorporan al mercado laboral, sino que han conseguido que sea una enfermedad crónica, que muchos y muchas jóvenes no tengan más opción que ser becarios o becarias. En esta propuesta hacemos tres iniciativas. Una, crear un observatorio para conocer la realidad de los becarios y las becarias en nuestra comunidad. Antes les he dado unos datos escandalosos que podrían ser ciertos o podrían no serlo, pero no lo conocemos. Ese observatorio entendemos que tendría que analizar tanto cuantitativa como cualitativamente en qué condiciones económicas, formativas están los becarios, incluso qué porcentaje de becarios y becarias hay en las plantillas de algunas empresas. Sé que la oficina precaria lleva trabajando unos 3 años esta realidad y se ha encontrado con empresas en las que hay un trabajador y 15 becarios, en nuestra región. Eso consideramos que no es una apuesta por un empleo de calidad o un modelo productivo que nos permita salir adelante. La segunda de nuestras propuestas en la iniciativa es la derogación del Real Decreto, un momento, voy a leerlo, que si no lo digo mal, del Real Decreto 1543 de 2011, que se llama Prácticas no laborales en empresas. Esto fundamentalmente lo utilizan los organismos públicos para poder contratar a titulados sin reconocer la laboralidad. Esto es absurdo por dos cuestiones, porque desprotege a los jóvenes y desincentiva el uso de formas contractuales que ya existen en el ordenamiento jurídico. Esto podría ser el contrato en prácticas. Ese contrato en prácticas ya supone una merma de derechos para quien lo firma, porque solo tendría el 80% del salario por convenio que tendría en ese sitio. Sin embargo, nosotros ya lo propusimos en el Congreso en esta corta legislatura, lo traemos aquí para instar al futuro Gobierno central para que se pueda derogar. Y el tercer punto, abordamos la cuestión de las universidades. Yo sé que algunos rectores ahora están ocupados en intentar desmantelar la universidad o eliminar facultades, pero si nos escucharan entenderían que en el triángulo perverso de la becarización del mercado de trabajo, en el que tenemos en un vértice a los becarios y las becarias, que difícilmente pueden denunciar porque estamos hablando de que no tienen remuneración o de que cuando la tienen es los pocos ingresos que tienen en su domicilio, ellos pueden apelar a la inspección de trabajo y, de hecho, algunos colectivos como la oficina precaria les facilitan la documentación que lo necesitan. En un vértice tenemos a los becarios y las becarias, en otro vértice tenemos a las empresas que, por desgracia, los legisladores les han ofrecido diferentes formas contractuales para, uno, no tener que pagar todo lo que tendrían que pagar a la Caja de la Seguridad Social, que, por cierto, me parece que hay un agujero bastante notable y no creo que lo vayan a llenar con las cotizaciones de 48 euros que permiten a los becarios desde el decreto de 2011, que se hace efectivo en mayo de 2013. Tenemos a las empresas y tenemos a las universidades, porque para que haya un becario y una becaria tiene que haber un convenio y tiene que haber un acuerdo entre una empresa privada, una empresa pública, y una universidad. Si las universidades no revisan los convenios que han firmado hasta ahora y especialmente los que van a firmar en un futuro, por desgracia las universidades van a ser cómplices de lo que se está produciendo, que son los becarios en fraude de ley, que es el mecanismo que he explicado por el que se despide a trabajadores con derechos y se contratan a becarios y becarias que no tienen ningún tipo de derecho para hacer las mismas funciones. Cuando hablaba con el resto de grupos, que hemos intentado llegar a acuerdos y al final no ha sido posible, yo espero que en septiembre podamos sentarnos con más calma a hablar sobre la situación de los becarios y las becarias, se me alegaba que no nos podemos basar en testimonios, que hace falta datos. Para eso, nuestra primera propuesta, que haya un observatorio. Se apelaba a que no se pueden derogar cosas sin ofrecer alternativas. El decreto que nosotros derogamos tiene una alternativa muy clara, es el contrato en prácticas que ya he mencionado. Vaya terminando, señor Que la segunda propuesta ya está.
Y la tercera, las universidades tienen, como son un actor público, no se las puede eximir de responsabilidad cuando están permitiendo que miles de jóvenes estén en esta situación. Termino ya, he intentado hacer un sucinto resumen de lo que estamos proponiendo y les digo a todos los grupos que en su proyecto de país, no lo sé, pero en nuestro proyecto de país no caben jóvenes que tienen que elegir entre precariedad, ser becarios a tiempo completo o tener que irse del país. Gracias, señor Padilla. El 26J lo vamos a cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias.